Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Costa Rica confirmó 2 casos sospechosos de COVID-19, encendiendo las alarmas en la región centroamericana. Ante propagación del coronavirus, Corea del Sur anunció que impondrá un proceso especial de inmigración a los extranjeros procedentes de Japón. En Australia, el cambio climático hizo que los incendios fueran más extremos y devastadores. En minutos, los detalles. Iniciamos con el detalle de la información. Según la Organización Mundial de la Salud, suman más de 95.000 los casos de coronavirus registrados. Recientemente, Perú se sumó a la lista de los países que ya confirman presencia del COVID-19 y tras la situación que también afecta a Estados Unidos, los hispanos han reaccionado. Con rapidez aumenta el registro de casos de coronavirus en el mundo y Estados Unidos no es la excepción. Según la actualización a mediodía de este 5 de marzo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC, en el país hay 100 casos confirmados. La población hispana está al tanto de la situación. Normal, porque hay otras enfermedades más serias o igual de serias y han estado todo el tiempo alrededor de nosotros. 10 vidas ha cobrado el virus en el estado de Washington y horas atrás se confirmó la primera muerte en California relacionada con el COVID-19. Mientras tanto, en Nueva York aumentan los registros y a la mañana de este jueves serán 13 los contagiados. Y Dios es el dueño de todas las cosas y pongo todas las cosas en manos de Él. Y no estoy sorprendida ni miedo, no tengo miedo. Que sinceramente creo que es una falsa alarma de lo que realmente es. Uy, me parece algo grave, pero creo que este país está suficientemente preparado para afrontar una situación de estas. Y es que aunque gran parte de los entrevistados dicen percibir que el asunto no es tan grave y que el riesgo de contagio no es tan alto, entre los hispanos hay completa información de la existencia del microbio y 9 de cada 10 han incrementado las medidas de prevención, por ejemplo con el lavado de manos y uso de desinfectantes. Un poquito, solo un pequeño saludo así con la mano cerrada y hasta ahí nada más. El registro del aumento de casos, dicen las autoridades, no necesariamente se debe a que el contagio se esté incrementando, sino que antes los CDC eran los únicos realizando pruebas a nivel nacional. Ahora, por orden federal, todos los laboratorios estatales están en la tarea. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y para evitar el incremento y propagación de los casos de COVID-19, Corea del Sur impondrá nuevas medidas a extranjeros. Conozcámoslas en la siguiente nota. El gobierno de Corea del Sur anunció que impondrá un procedimiento especial de inmigración a los extranjeros procedentes de Japón, ya que respondió a la decisión de Tokio de introducir una cuarentena a todos los visitantes de Corea del Sur. El viceministerio de Relaciones Exteriores, Chung Sen-jung, dijo que el gobierno de Corea del Sur suspenderá la entrada sin visa de todos los ciudadanos japoneses y el proceso de solicitud de visa incluirá un chequeo médico. Cho también dijo que se podrían tomar medidas reforzadas más adelante, dependiendo de la propagación del coronavirus en Japón, donde se impondrá una cuarentena de 14 días a las personas que llegan de China y Corea del Sur para evitar la propagación del virus. Corea del Sur ha confirmado más de 6.500 casos de infección con el nuevo coronavirus, pero el número ha disminuido en los últimos días. Japón tiene más de 1.000 casos de infección, incluidos unos 700 de un crucero. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En Tailandia se le negó el ingreso a más de 2.000 pasajeros de un crucero, esto como medida preventiva por el coronavirus. Tailandia ha negado la entrada a los pasajeros y la tripulación de un crucero que llegó a la popular isla turística de Phuket en el mar de Andamán. La policía dijo que no permitirían el desembarco de más de 2.000 personas a bordo del Costa Fortuna porque algunos de los pasajeros son de Italia. Tailandia ha designado oficialmente a Italia como un área peligrosa de enfermedades transmisibles. Corea del Sur, China, Macao, Hong Kong e Irán también están en la lista. Las autoridades tailandesas pueden prohibir la entrada de cualquier persona que viaje desde un área designada para enfermedades peligrosas o exigir que se sometan a un examen físico o sean puestos en cuarentena. La policía dijo que a pesar de que no habían casos conocidos de COVID-19 a bordo del barco, no sería práctico verificar o poner en cuarentena a la gran cantidad de pasajeros para una parada programada de un día. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
y países vecinos de Venezuela, como Ecuador y Brasil, han reportado casos de coronavirus, mientras los gremios de medicina venezolanos confiesan que el país está escasamente preparado para encarar un brote eventual. Las carencias en los hospitales de Venezuela son mayúsculas, según los reportes de Naciones Unidas y los gremios de medicina y enfermería. Mientras países de América Latina confirman casos de coronavirus en sus territorios, crece la preocupación por las condiciones desfavorables del sistema de salud venezolano para encarar un eventual brote de la infección. Dora Colmenares, secretaria de organización del Colegio de Médicos del Zulia, el estado más poblado del país, considera que Venezuela no está preparada para enfrentar la enfermedad. Aquí en el Zulia no hay agua, en nuestros hospitales no hay agua, no hay guantes, no hay insumos, no hay medicamentos. Carlos Alvarado, ministro de Salud del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, afirma que el sistema de vigilancia epidemiológica para infecciones respiratorias se ha fortalecido. Pero Jania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Zulia, advierte que el sistema de salud está vulnerable por la falta de agua, electricidad y limpieza. Sospecha que habrá deserción de personal si hubiese un brote de coronavirus. Hoy en día tenemos una amenaza que si en Venezuela llega el coronavirus, yo no quiero imaginarme qué van a pasar con todo el personal que trabaja en los hospitales. A pesar de sus diagnósticos sobre el sistema de salud en Venezuela, los gremios de medicina y de enfermería llaman a la ciudadanía a no ceder al pánico. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo. También en la India se han tomado medidas por los casos del COVID-19. Las autoridades dicen estar preparadas ante esta enfermedad. India se está preparando para una posible explosión de casos de coronavirus a medida que las autoridades se apresuran a rastrear, evaluar y poner en cuarentena a cualquiera que haya tenido contacto con las 31 personas confirmadas positivas al coronavirus. Durante semanas, India observó que los casos de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, se multiplicaba en la vecina China y otros países del mundo a medida que su propio número de casos permanecía estático. 3 estudiantes evacuados de Wuhan, el epicentro de la enfermedad, fueron puestos en cuarentena y recuperados en el estado sureño de Kerala. El gobierno del primer ministro Narendra Modi dijo la semana pasada que se estaba produciendo una transmisión comunitaria. India cerró las escuelas, dejó de exportar ingredientes farmacéuticos clave e instó a los gobiernos estatales a cancelar las festividades públicas por Holi, la fiesta hindú de primavera en la que las personas se empapan con agua y pintura de colores. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir con ustedes. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Continuamos hablando del coronavirus, pero esta vez en la región centroamericana, donde se encendieron las alarmas luego que el ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, confirmó que han detectado 2 casos sospechosos de COVID-19 en ese país. Actualizamos la información brindada el día de ayer. Tenemos 2 casos sospechosos más por COVID-19. Se trata de 2 ciudadanos estadounidenses de 49 años que ingresaron al país el pasado 1 de marzo. Se encuentran en este momento en aislamiento en un hotel Josefino. Los resultados se están procesando simultáneamente con los 2 casos sospechosos que reportamos el día de ayer. Tendremos los resultados en horas de la tarde. Hacemos el llamado a toda la población. Seguimos insistiendo en que la medida más importante para contener las posibles cadenas de transmisión son el autocuidado, la prevención, que se basan en el lavado frecuente de manos, no tocarse la cara si no se ha lavado las manos, el protocolo del estornudo y la tos, que es cubrirse con la cara interna del antebrazo, no saludar de mano o beso y no ir a lugares conglomerados si ya tiene síntomas de gripe o resfrío. Y el gobierno de El Salvador continúa trabajando para evitar el ingreso del coronavirus a través de medidas sanitarias que han sido intensificadas en los últimos días. Cubierto con trajes especiales, guantes, mascarillas y cascos, personal del Ministerio de Salud rociaron el químico AM500 en pasillos, baños y sala de espera del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero. Esto como parte de los protocolos sanitarios internacionales que aplica el gobierno del presidente Nayib Bukele ante la alerta del coronavirus.
Eso que dentro de la mitigación de riesgos que se ha tomado, se ha decidido aplicar un protector, es una nanotecnología. Esto es sumamente importante porque lo que garantiza es que este líquido que se va a aplicar da protección contra bacterias, virus, hongos y ciertos elementos que pueden en algún momento generar complicaciones. En el caso también es importante recalcar que es efectivo contra coronavirus. Líquido aquí, como ustedes pueden ver, que es humedece el algodón y es el que trabaja para detectar mediante este aparato que vamos a meter el hisopo, que determina cuánto, solo cuantitativamente no lo cualifica porque eso habría que ir a otro laboratorio, pero sí nos determina qué cantidad de bacterias tenemos. El sanitizante garantiza la protección contra bacterias, virus, hongos y ciertos elementos que pueden causar complicaciones a las personas, aseguraron los funcionarios. El químico no causa daños a los humanos ni animales y cuenta con autorización de agencias de medio ambiente y alimentos de los Estados Unidos. Uno de los puntos más importantes de contaminación en los aeropuertos son las bandejas donde ustedes colocan todos los accesorios con los que viajan, y es importante que se realice todo este tipo de aplicaciones que en cualquier país de primer mundo se suelen hacer, lo que nos va a garantizar una disminución bacteriana y posibles disminuciones en las infecciones que estas bandejas pueden ocasionar al entrar en contacto con múltiples objetos. El protocolo se realizará por las noches y fines de semana. Tendrá una duración de 90 días. Esperan que con estas acciones reducir el riesgo de tener un caso del COVID-19 en el país. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y ante las últimas incidencias del COVID-19 a nivel mundial, Honduras estableció mecanismos de protección sociales y empresariales que incluyen multas económicas. Las terminales aéreas en Honduras han empezado a poner en efecto medidas de seguridad preventivas para evitar el ingreso del COVID-19 al país. Esta acción incluye un kit especial de higiene como ser gel de manos y mascarilla, entre otros. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la mascarilla no es el método más efectivo para prevenir el contagio de coronavirus. La Voz de América sondeó el pensar de los hondureños sobre las medidas aplicadas. Muy buenas, porque al final el pueblo es el que sufre las consecuencias y tiene que poner mucha atención a lo que es la salud aquí en el país de nosotros, porque sería algo muy grave si llegaran a pasar una enfermedad de esa. De la conciencia podemos evitar de repente algunos contagios, pero es algo inminente que sí va a entrar a nuestro país ese virus, ¿verdad? Estas acciones además serán implementadas en las próximas horas a nivel nacional, explican autoridades gubernamentales. También anuncian multas económicas para quienes no adopten estas medidas. Este protocolo conlleva ciertas medidas que tienen que ver con el uso de mascarillas, uso de guantes de látex, uso de antibacteriales con 70% de alcohol, entre otra serie de medidas que van a ser obligatorias. La cifra de contagios por COVID-19 sigue en aumento en las Américas, mientras en Honduras se han descartado varios casos sospechosos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y vamos a cambiar completamente de información porque el cambio climático hizo que los incendios de Australia fueran más extremos y que dejara graves consecuencias en ese país. El año 2019 fue el más caluroso y seco registrado en Australia desde que comenzaron las mediciones hace un siglo. Los incendios forestales de Australia de 2019-2020 quemaron un récord de 19 millones de hectáreas, 34 personas fallecieron, miles de personas fueron desplazadas y miles de casas y otros edificios destruidos. Además, los incendios arrasaron hábitats poco comunes y mataron más de 1.000 millones de animales, dicen los investigadores. La profesora Frederick Otto, directora del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford, explicó que más del 30% del calentamiento global causado por el hombre es responsable de los incendios. Es probablemente mucho más alto este número, pero debido a que nuestros modelos climáticos no son perfectos y no simulan todos los aspectos del clima de fuego tan bien como nos gustaría, no podemos dar solo un número perfecto. Los científicos tuvieron en cuenta las diferencias en las condiciones climáticas del año 1900 en comparación con las condiciones actuales, teniendo en cuenta la temperatura, la humedad, la lluvia y el viento, todos factores importantes para los incendios.
Pero según Otto, el impacto del cambio climático provocó también olas de calor en países de Europa, inundaciones como en el Reino Unido o sequías observadas en América del Sur. Hoy en día, los modelos informáticos más precisos permiten a los científicos determinar el grado en que un clima alterado influye en las posibilidades de que se produzcan incendios forestales extremos, inundaciones, sequías y olas de calor. En 2015, la Conferencia de París COP21 acordó la primera resolución global y legalmente vinculante sobre el cambio climático. Los países acordaron mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y tratar de reducir la temperatura en 1,5 grados centígrados más, aumentando la presión para encontrar fuentes de energía más limpias y limitar las emisiones de los combustibles fósiles. Anne-Marie García, Associated Press. Momento de hacer una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Tenemos más noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las agresiones contra 2 periodistas nicaragüenses por parte de grupos de choque afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. Las agresiones de simpatizantes del gobierno contra los periodistas David Quintana y Hans Ramírez han sido condenadas por diferentes organizaciones internacionales, las cuales exigen al Estado de Nicaragua cesar el hostigamiento contra reporteros independientes. La Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en que en el país se siguen violando las libertades de prensa y de expresión. Este gobierno, a través de sus diversas estructuras, Policía Nacional, antimotines, fuerzas de choque encubiertas, paramilitares, parapoliciales, han venido ensañándose en contra del periodismo independiente. Sergio Marín es un veterano periodista nicaragüense, quien representa al movimiento de periodistas independientes. Para él, los reporteros siguen siendo blanco de ataques por una sola razón. Si esta prensa no es caja de resonancia del discurso oficial, somos enemigos y por tanto nos están agrediendo. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. La defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, explicó a La Voz de América que las agresiones contra periodistas son dirigidas por el Estado. El gobierno ha venido selectivamente agrediendo sectores y sectores. Nosotros consideramos que desde hace más o menos unos 2 meses para acá tiene objetivizados de manera muy especial a los periodistas. A pesar de las denuncias de organizaciones locales e internacionales, el gobierno insiste en que es respetuoso de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. La cumbre de la OPEP en Viena el viernes intenta convencer a Rusia y otros productores independientes de que reduzcan el suministro de petróleo crudo en 1.5 millones de barriles por día, cerca del 1.5% de la producción mundial, para hacer frente a la caída en el consumo de petróleo causada por la propagación del coronavirus. Al menos 27 personas murieron y 55 resultaron heridas el viernes cuando hombres armados abrieron fuego a un evento en Kabul al que asistieron el presidente ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah, y otros políticos, dijeron autoridades. Hasta ahora ha transferido a 27 mártires y 55 heridos del lugar del ataque a nuestros hospitales, informó. Eslovaquia ha confirmado su primer caso del nuevo coronavirus en el país. El primer ministro eslovaco Peter Pellegrini dijo a los periodistas que el individuo es un hombre de 52 años, quien no ha sido identificado. Será hospitalizado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Bratislava. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.